Hola, continuamos con el ejercicio 14 de la guía 1 de Física 2. En esta oportunidad tenemos una densidad de carga volumétrica, ρ, que varía con la posición en el radio de nuestra distribución. En el esquema se puede ver en escala de colores cómo sería esta distribución. Esta distribución va a tener carga nula justo en el origen y va a tener carga que va a ir aumentando a medida que nos vayamos desplazando en el radio. Por eso el color va variando. Nuevamente, para resolver el campo eléctrico vamos a tener que partir el espacio en dos zonas, una fuera de nuestra distribución de carga y una adentro. Comencemos por la zona de afuera, es decir, para una R que sea mayor al radio de nuestra esfera. Vamos a tener que hacer los mismos pasos que hicimos en el video anterior. Tenemos que saber cómo son las líneas de campo para poder decidir qué tipo de superficie gaussiana utilizar para poder calcular este campo eléctrico. Nuevamente trabajemos con coordenadas esféricas, dado que nuestra distribución sigue siendo una esfera. Evaluemos cómo es la dirección de este campo. Para hacer esto, nuevamente elijamos un punto en el espacio, como el que está marcado en la figura. Tomemos un diferencial de carga y grafiquemos el vector campo en ese punto. Si hacemos lo mismo, buscando otro diferencial de carga que sea simétrico con respecto a este y graficamos el vector campo, vamos a obtener esas dos flechitas azules que están representadas en el esquema. En el ítem anterior habíamos dicho que estos diferenciales de carga tenían exactamente la misma cantidad de carga porque la distribución era uniforme. En este caso la distribución no es uniforme. La densidad volumétrica de carga varía con la posición. Pero observemos, esos dos diferenciales que usamos para evaluar el campo en ese punto están en la misma posición en R, es decir, los dos están ubicados a la misma distancia del origen de coordenadas. Y si tienen el mismo tamaño, realmente tienen la misma cantidad de carga. Es por ello que si hacemos la suma vectorial de estos dos vectores campo, nuevamente obtenemos un campo que tiene solo componente radial. Podemos hacer lo mismo agarrando otros dos diferenciales, también simétricos con respecto a esta línea que une el origen con nuestro punto, pero en otra posición en R, más adentro de nuestra esfera. Lo dejo de tarea nuevamente para no enchastrar mucho el gráfico y pueden ver que va a pasar lo mismo. De igual manera, si lo hacemos en otras posiciones del espacio, como las que están mostradas en la figura. De esta manera podemos concluir que efectivamente nuestro campo va a tener solo dirección radial. Ahora, miremos su dependencia. Para evaluar la dependencia del campo, lo que hicimos en el ítem anterior fue mover nuestra distribución según cada una de las variables. Hagamos lo mismo. Me voy a quedar mirando nuevamente el campo en esta posición y ver qué le pasa al campo en esta posición cuando yo gire la distribución. Si giro nuestra distribución de carga según el ángulo θ. Si yo lo giro, ese campo, ¿creen que va a variar? Justo en esa dirección, cada vez que gire la esfera, voy a seguir viendo la misma esfera. De hecho, no me doy cuenta cuando la estoy moviendo. Entonces, no va a depender de nuestra coordenada θ. Si hago lo mismo en phi, fíjense, justo este plano XY. Yo giro este plano XY y en todo punto sigo viendo lo mismo. O sea que tampoco va a depender de phi. Sin embargo, cuando mueva nuestra esfera en la posición R, va a pasar lo mismo que pasó antes. El campo en la posición que estamos observando va a variar, justamente porque el campo varía inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. De esta manera, conocemos la forma que tiene nuestro campo eléctrico. Nuestro campo va a variar con la posición en R y va a tener dirección radial. Al saber esto, ya estamos en condiciones de elegir una superficie gaussiana. Nuevamente, nos conviene trabajar con una esfera concéntrica a la distribución de carga. De esa forma, nos vamos a garantizar que el vector campo y el vector diferencial de superficie sean paralelos en todo punto. Comencemos a resolver. Nuevamente empiezo por la zona de afuera, es decir, para un radio R que sea mayor al radio de nuestra distribución de carga. En el esquema
tenemos representada la distribución de carga, nuestra superficie gaussiana y algunas de las líneas de campo. Resolvamos el lado izquierdo de la expresión. Lo primero que tenemos que hacer es reemplazar nuestro campo eléctrico por su módulo y su versor. Lo mismo para el diferencial de superficie. R versor por R versor nos queda 1. Nos queda para resolver la integral en superficie cerrada del producto de los módulos. Nuevamente podemos sacar el módulo del campo eléctrico fuera de la integral porque este no varía con las dos variables de integración que son θ y φ. Y llegamos a que el módulo del campo por 4pi r cuadrado es igual al flujo. Ahora el lado derecho. El lado derecho nuevamente debería partir esta integral triple en dos partes. Una parte hasta donde está definida nuestra distribución de carga y otra entre el R grande de la distribución y el R chiquito de nuestra superficie gaussiana. Ya vimos en el caso anterior que eso daba 0, entonces directamente no lo escribo y integramos toda nuestra distribución de carga. En este caso, nuestra densidad volumétrica de carga ya no es constante. Entonces, no pongo ρ, sino que pongo directamente la expresión 2 por r al cubo, dentro de la integral. Como podrán ver, acá no voy a poder hacer lo que venía haciendo, que era sacar el valor constante afuera y simplemente integrar el diferencial de volumen. Acá hay que resolver la integral. Resolviendo, llegamos a esta expresión, igualando las dos partes de nuestra ley de Gauss, podemos obtener el módulo del campo eléctrico y del análisis previo podemos darle su carácter vectorial. De esta manera tenemos resuelta la expresión del campo eléctrico para valores de R mayores al radio de nuestra distribución de carga. Ahora resolvamos adentro nuestra distribución. Nuevamente, si hacemos el análisis de la dirección y la dependencia de nuestro campo eléctrico, adentro de la distribución vamos a obtener que el campo varía con R y tiene dirección radial, tal cual como se muestra con algunas líneas de campo en el esquema. Resolvamos el lado izquierdo. Observen que no escribo el desarrollo, ya que la secuencia de pasos que tenemos que hacer son exactamente las mismas que hicimos antes. O sea que ya sabemos que el flujo va a ser igual al módulo del campo por 4pi por r al cuadrado. Ahora resolvamos el lado derecho, el de la carga encerrada. En esta oportunidad hay que resolver solamente las cargas que se encuentran en el volumen encerrado por nuestra superficie gaussiana. Es decir, vamos a tener que integrar entre 0 y r chiquita, que caracteriza nuestra superficie gaussiana. Nuevamente, la densidad volumétrica no es constante, tenemos que ponerla y hacer toda la integral. Si igualamos los dos lados de la ley de Gauss, vamos a obtener el módulo de nuestro campo eléctrico y con el análisis previo le podemos dar el carácter vectorial en R versor. De esta manera obtenemos la expresión para puntos del espacio que se encuentren adentro de nuestra distribución de cargas. De esta manera tenemos resuelto el ítem A para nuestra segunda distribución de carga. Nuevamente tenemos una función partida que podemos graficar y nos va a quedar con una tendencia como r a la cuarta para valores de r menores a r y va a decrecer como 1 sobre r cuadrado a medida que nos alejemos de nuestra distribución de carga. Como esta función es continua en r chiquita igual a r grande, o sea, justo cuando nos paramos en el radio de nuestra distribución de carga, podemos asociar la igualdad a cualquiera de las dos líneas anteriores. Y de esta manera tenemos definido nuestro vector campo en todo punto del espacio. Continuemos. En el ítem B nos piden establecer si la ley de Gauss es válida. Recordemos del video anterior que llegamos a la conclusión que esta ley es válida siempre. Sigamos. El ítem C nos pide calcular el flujo del campo eléctrico a través de un cubo centrado en la distribución del lado 3R. Y que hagamos lo mismo para una esfera de radio 1.5R. En el video anterior hicimos todas las cuentas paso por paso, tanto calculando el flujo por definición como utilizando la ley de Gauss. Y llegamos a una conclusión, y es que el flujo solo va a depender de la carga encerrada en el volumen que se encuentra delimitado justamente por la superficie. Entonces, dado que tanto el cubo como esta esfera
son de tamaño mayor a nuestra distribución de carga, lo que están haciendo es encerrar toda nuestra distribución de carga, de manera tal que nuestro flujo va a ser la carga total sobre epsilon 0. Por último, el punto D nos pide calcular el flujo del campo eléctrico a través de estas dos esferas centradas. ¿Se acuerdan de radio R y 2R? Que no hacían más que formar un casquete esférico. En ese casquete esférico ya habíamos visto que no tenemos carga encerrada. Si no hay carga encerrada por nuestra superficie, no tenemos flujo. Entonces, directamente acá sabemos que el flujo es cero, que no tenemos carga encerrada, pero no se olviden que dentro de esa superficie sí hay campo eléctrico. Lo que está pasando es que las líneas de campos que entran en la superficie cerrada son exactamente las mismas que las que están saliendo. Ahora sí, podemos pasar a nuestra tercera distribución de carga, nuestra distribución volumétrica que varía con el coseno del ángulo. Lo primero que hice fue graficar esquemáticamente cómo es nuestra distribución de carga sobre el plano XY porque es más sencillo. Observemos, si nuestro ángulo φ va a estar contabilizado desde el eje X hacia el eje Y, en esta posición tenemos el coseno de 0, o sea que nos da 1. En este punto, sobre toda esta línea, vamos a tener una densidad volumétrica de carga igual a 2. A medida que el ángulo aumenta, el coseno disminuye hasta que llegamos a 90 y el coseno da 0, o sea que esta línea blanca nos va a representar que no tenemos carga sobre el eje Y. De igual manera, si seguimos avanzando y nuestro ángulo sigue aumentando, el coseno empieza a ser negativo hasta que llega al eje X negativo, en donde toda esta línea vamos a tener carga igual a menos 2. Seguimos avanzando con respecto a φ y llegamos al eje Y negativo, en donde nuevamente el coseno es nulo y no tenemos carga. O sea que en nuestro esquema la zona roja significa que tenemos carga positiva y a mayor intensidad de color, mayor cantidad de carga, y la zona azul corresponde a cargas negativas. De igual manera, a mayor intensidad de azul, mayor cantidad de carga. Las zonas blancas, las blancas puras, significan que no hay carga. Así como veníamos haciendo anteriormente, acá también vamos a tener que dividir el espacio en dos zonas, una dentro de nuestra distribución de carga y una afuera. Comencemos por afuera y pensemos cómo son estas líneas de campo. Busquemos cuál es su dependencia y su dirección. Sigamos trabajando con coordenadas esféricas dada la geometría de nuestra distribución de carga. Empecemos con la dirección. Agarremos un punto cualquiera. Ahora me paré en un punto del espacio sobre el eje Y tomé dos diferenciales de carga. Mi primer diferencial de carga está en la zona roja, es decir que es un diferencial de carga positivo, ¿sí? Graficamos el vector campo saliente de nuestra distribución. Y ahora bien, si tomamos otro diferencial de carga simétrico con respecto a la línea que une el origen con nuestro punto, ¿sí? Y volvemos a calcular el vector campo en nuestra posición. Vamos a tener un vector que está entrando en nuestra distribución, dada que nuestro diferencial de carga en este lugar es negativo. Podemos pensar que los dos diferenciales de carga, justo como los tomé en esta posición, tienen la misma cantidad de carga, pero uno positivo y otro negativo. Entonces los módulos de los campos son los mismos, ¿sí? Pero con sentidos diferentes, con direcciones diferentes incluso. Hacemos la sumatoria y obtenemos un vector campo tal como se muestra en la filerita negra, con dirección a priori en X negativo. Hagamos lo mismo para otro punto. Tomamos un diferencial de carga en esta posición, graficamos el vector campo, tomemos otro diferencial de carga en esta posición, de manera tal que esté simétrico con la línea que une el origen con nuestro punto, grafiquemos el vector. Acá también, justo tomé dos diferenciales de carga que son, además de simétricos, tienen la misma cantidad de carga, ¿sí? Porque justo este coseno de φ va a ser exactamente igual que el coseno de φ acá, entonces tienen el mismo tamaño y la misma cantidad de carga. Por ende, los dos módulos de estos vectores celestes que grafiqué son iguales. Hago la sumatoria de estos dos vectores
y tengo esta resultante, ¿sí? Este vector campo dado por la flecha negra. Si miro los dos puntos que analicé, en un caso tengo un sentido en menos inversor y en otro en inversor. Agarro otro punto. Puedo agarrar uno similar a este, también en el eje X, y voy a tener algo muy parecido. Pero ¿qué pasa si agarro este punto? Si agarro este punto y tengo este diferencial de carga, que me va a generar un vector campo exactamente igual a este, y este diferencial de carga, que es justo el diferencial de carga simétrico con respecto a esta línea que une el origen con nuestro punto, pero en esta posición no hay carga. O sea que no tengo campo generado porque no hay carga. Entonces la resultante de estos dos solo me queda este vector. Mirando así los 4 puntos que analizamos, no puedo descartar ninguna de las 3 direcciones del campo eléctrico. Avanzo y miremos la dependencia. Pensemos qué pasa, no sé, con alguno de estos puntos. Quizás es más sencillo pensarlo con este punto. Me quedo parada en este punto y pienso qué le pasa a este vector campo si muevo nuestra distribución de carga. La tenemos que mover en 3 sentidos. Ya agarro nuestra distribución y la hago girar con respecto al ángulo θ. Si la hago girar con respecto al ángulo θ y estoy parada acá y no estoy segura de si me voy a estar enterando de que veo cosas distintas o no, porque quizás justo en ese ángulo haya un poco de simetría de la distribución. No podría decir nada a priori. Lo que estoy segura es que si muevo la distribución en este ángulo, lo que este punto es completamente diferente. Muevo un poquito la distribución y de pronto este vector campo ya no va a tener solo aporte de este diferencial de carga, sino que voy a tener también aporte del otro. O sea que mi campo va a variar con respecto a phi. Ni hablar si lo movemos con respecto a R. Si movemos con respecto a R, ya lo dijimos varias veces, es claro que nos vamos a dar cuenta que la esfera se está alejando o se está acercando. Entonces, mi conclusión es, no puedo descartar ninguna de las 3 direcciones del campo y a priori ninguna de las 3 dependencias. Entonces, ¿qué superficie de Gauss puedo tomar sin descartar nada? Bueno, lo que está pasando acá es que claramente este no es uno de esos ejercicios contados con los dedos de la mano en los cuales podemos utilizar la ley de Gauss para calcular el módulo del campo eléctrico. Entonces, ¿no podemos obtener el campo eléctrico en todo el espacio? Sí podemos. Tenemos que volver a Coulomb, definir el punto campo, el punto fuente, reemplazar en la expresión y resolverlo. Los invito a que vuelvan a ver la resolución del ejercicio 9 de la guía 1, que justamente lo que hace es resolver este caso con la ley de Coulomb. Sigamos con los otros ítems. El punto B nos vuelve a preguntar si la ley de Gauss es válida. Claramente en este caso no nos sirve para resolver el módulo del campo eléctrico, pero no deja de ser válida, ya que habíamos llegado a la conclusión de que es válida siempre. El punto C nos pide calcular el flujo del campo eléctrico a través de este cubo de lado 3R y de la esfera de radio 1.5R grande. Si recuerdan, ya habíamos discutido que el flujo va a ser dependiente solo de la carga que está encerrada por esta superficie. Como tanto el cubo como la esfera de radio 1.5R son mayores que nuestra distribución de carga, lo que tenemos que hacer es integrar la densidad volumétrica de carga en el volumen de la esfera. Si hacemos las cuentas, vamos a ver que esa integral nos va a dar 0. Es decir, que el flujo en estas superficies es nulo. Por último, el punto D nos pide calcular el flujo a través de 2 esferas centradas de radio R y 2R. ¿Se acuerdan este casquete esférico que ya estuvimos discutiendo? En donde no hay carga encerrada. Como en este casquete no hay carga, no tenemos flujo. Vuelvo a repetirlo. Recordemos que sí hay campo, pero no hay flujo. De esta manera concluimos todo el ejercicio, que fue bastante largo. Espero no haberlos agobiado demasiado. Les dejo en pantalla
un párrafo que extraje del apunte teórico de la cátedra, en donde hay dos ideas que me gustaría que les queden bien marcadas. La primera de ellas es que en la ley de Gauss solo nos van a importar las cargas que estén encerradas en nuestra superficie gaussiana, y la segunda es recordar que esta ley de Gauss es válida siempre. No importa si podemos o no utilizarla para resolver nuestro campo eléctrico.